¿Puede una joven de repente adoptar los recuerdos y el comportamiento de una persona a la que jamás ha conocido o visto, una persona que murió hace 12 años? Hoy aquí en Crónica Lonares vamos a hablar del increíble caso de Lurancy Bennum. Yo soy Irving Sun y sin más ni más, comenzamos. Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas. Todo estará bien. Oh, I'm going down to St. James Estás escuchando Crónica Lonares, el lugar donde entra por tus oídos. Bienvenido. Los investigadores, y fueron numerosos, nunca encontraron una respuesta que se hubieran atrevido o querían pronunciar públicamente. Es posible que su turbación fuera justificada, puesto que el caso de Lurancy Bennum puede ser solo la aceptación de lo obvio y la admisión de lo imposible. Para poder analizar la historia de Lurancy Bennum, primero debemos retroceder a su predecesora, Mary Rolfe, con cuyo nombre ella se vio estrechamente relacionada. Mary era la hija de la señora y el señor Asa Rolfe y nació en Warren County, en Indiana, el 8 de octubre de 1846. Cuando Mary tenía 13 años, sus padres se cambiaron a vivir en Waseca, en Illinois. En ese tiempo, la salud de Mary se había ido mermando como resultado de ataques que probablemente eran epilépticos. En la primavera de 1865, ella sufría los ataques a veces hasta 2 veces por día, y para poder poner fin a sus sufrimientos, intentó suicidarse cortándose las venas de las muñecas. Sus familiares la encontraron inconsciente a causa de la pérdida de sangre y llamaron al médico. Cuando Mary volvió en sí, llegó a ser tan violenta que durante varias horas se necesitó de la ayuda de varios adultos para poder retenerla en la cama. Algo sorprendente si se toma en cuenta que se trataba de una joven enferma y que solo pesaba unos 50 kilos. Al cabo de 5 días de delirio, de repente se tranquilizó y cayó en un profundo sueño que duró más de 15 horas. Al despertar no hizo ningún intento por quitarse los vendajes que habían sido colocados sobre sus ojos para evitar que se los desgarrara. En cambio, parecía poder ver como antes, aunque tuviera los ojos completamente tapados. Algunos amigos de la familia, incluyendo a A.J. Smith, editor de Danville Times, y el reverendo J.H. Rea, estaban presentes cuando Mary Rolfe, con su impenetrable vendaje en los ojos, leyó con toda precisión el contenido de una carta sin abrir que se encontraba en el bolsillo del editor y clasificó una serie de cartas que no podía ver mediante procedimiento alguno conocido. El editor, sorprendido, claro, escribió un largo y detallado informe de lo sucedido y lo publicó en su periódico. Gradualmente la salud de la joven decayó, empeorando de tal manera que el médico recomendó a sus padres internarla en una institución para enfermos mentales lo más pronto posible. Ellos se negaron a internarla, pero se turnaron cuidando a Mary y cuando fueron a visitar a unos amigos a Peoria para las fiestas del 4 de julio de 1865, la llevaron con ellos. A la siguiente mañana ella se quejó de un fuerte dolor de cabeza, levantándose de la mesa sin terminar su desayuno. Unos momentos más tarde la encontraron muerta en su cama. El reporte médico de la autopsia reportó que se trataba de un espasmo cerebral. El día en el que Mary Rolfe murió, Lurancy Bennum era un bebé de 15 meses que vivía con sus padres en Iowa, en una granja. Más tarde la familia Bennum se cambió a otra granja a unos 30 kilómetros al sur, en Waseca, Illinois, en el año de 1871. Casi 6 años después de la muerte de Mary Rolfe, lo que quiere decir que Lurancy nunca vio a Mary. Lurancy
Tenía 13 años de edad y era considerada una niña saludable y normal cuando se cumplían 12 años de la muerte de Mary Roth el 5 de julio de 1877. A la mañana del siguiente, Lurancy sorprendió a sus padres diciendo: «Había gente en mi cuarto la última noche que gritaba ¡Rancy! ¡Rancy!» y llegué a sentir su aliento sobre mi cara. La noche siguiente la niña tuvo la misma experiencia, pero esta terminó cuando su madre se quedó con ella el resto de la noche. Una semana después de la primera queja de Lurancy de que había gente en su cuarto, empezaron los verdaderos problemas. Estaba ayudando a su madre a coser un tapete roto cuando de repente se incorporó diciendo: «Mamá, me siento mal, me siento muy extraña». Un momento más tarde cayó en una rigidez de trance que duró por varias horas. Estos trances empezaron a presentarse diariamente hasta septiembre de 1877 y consistían por lo general en que Lurancy yacía en posición rígida, su pulso muy debilitado, su respiración leve y lenta y con temperatura más baja que la normal. Con frecuencia murmuraba sobre extrañas visiones que incluían descripciones de lo que ella llamaba ángeles. Los médicos que la examinaron no podían determinar si estaba completamente trastornada, si sufría ataques epilépticos temporales o alguna extraña enfermedad que no podían identificar. Pero sus menciones de ángeles señalaban y hacían a la opinión general inclinarse a favor de una inestabilidad mental. Cualquiera que fuese la causa, los médicos no podían determinar ningún tratamiento que aliviara los síntomas. Para el mes de noviembre, Lurancy estaba sufriendo tan fuertes dolores abdominales que se doblaba de tal manera que sus pies tocaban su cabeza. Con frecuencia se mantenían durante todo un trance en esa posición. El mes de enero de 1878 encontró a los padres de la joven exhaustos y al borde de perder el juicio. Lurancy sufría de trances de 10 a 12 veces diariamente. Algunos se prolongaban solo unos cuantos minutos, mientras que otros duraban largas horas, y caían en estos estados a cualquier hora del día o de la noche, y generalmente describía a ángeles brillantes y parecía sostener conversaciones con seres invisibles. Los aturdidos padres finalmente llamaron al reverendo B. M. Bucket, clérigo de la iglesia metodista de Watseka, pidiéndole que los ayudara. El clérigo había oído hablar de las conversaciones de Lurancy con los seres invisibles y decidió que la niña estaba loca. Se encargó de buscar un asilo para enfermos mentales para internar a la niña como paciente. La historia de Lurancy Benham y sus extraños trances en los que conversaba con ángeles rápidamente se extendió por la comunidad. Cuando el señor y la señora Roth las oyeron, recordaron algunas de las experiencias que habían tenido con su hija Mary años antes. Ella también había sufrido de ataques y trances murmurando de extraños seres brillantes con los que parecía estar conversando. ¿Se trataba acaso de lo mismo en el caso de Lurancy Benham? Como consecuencia de las sugerencias del señor y la señora Roth, los padres de Lurancy decidieron posponer internarla en una institución para enfermos mentales. En cambio, siguieron los consejos de los Roth y llamaron al médico E.W. Stevens de Huntsville, Wisconsin. Él llegó el 31 de enero de 1878 para encontrar a Lurancy sentada en una pequeña mecedora al lado de la estufa, mirando obtusamente el suelo. Cuando el doctor Stevens se acercó, ella dio rápidamente vuelta a la mecedora y le advirtió que no se acercara. Él se sentó para platicar con la familia de la joven y con el señor Roth, de quien era amigo personal y que también se encontraba presente. Discutieron temas ajenos a la muchacha durante 1 hora y media hasta que el doctor Stevens se volteó hacia ella y dijo: «Creo que no la conozco, jovencita. ¿Cómo se llama?» «Katrina Hogan», contestó bruscamente Lurancy. Las preguntas siguientes pusieron en claro que Katrina Hogan tenía 63 años de edad y había llegado de Alemania unos 3 días antes por aire. ¿Cuánto tiempo se quedaría? 3 semanas. Con paciencia el doctor Stevens llevó a la muchacha durante
una hora a través de este preguntar-contestar, y parecía que Lurancy empezaba a tener confianza en él, mientras que los otros presentes permanecían silenciosos. De repente, ella se levantó de la mecedora y cayó hacia adelante tiesa como una tabla. El doctor Stevens la detuvo y con cuidado la depositó en el suelo. Los labios de Lurancy se movieron emitiendo sonidos ininteligibles durante unos 10 minutos. Después oyeron que le ordenaba a Katrina Hogan irse y lo mismo hizo con otras personas. Se trataba de personas cuyos nombres sonaban extraños para la familia Benham. Al caer en un silencio, el doctor Stevens le preguntó si no prefería ser atendida por gente mejor. Lurancy le contestó: «Sí, aquí hay muchos espíritus que se sentirían contentos en poder presentarse». Y después de un momento de silencio agregó: «Y uno de ellos es Mary Ruff». El sorprendido padre de la joven muerta exclamó: «¡Mary! ¡Es mi hija! Ha estado muerta por años. Sí, déjala venir. Estaríamos contentos de verla de nuevo». Lurancy entonces pareció llevar a cabo una conversación con alguien llamado Mary y finalmente dijo que Mary Ruff vendría para tomar el lugar de Katrina Hogan, que había ocupado y a quien ella anteriormente había estado mencionando. Entonces Lurancy sonrió y la sesión se dio por terminada. El siguiente día por la mañana, los Benham recibieron la sorpresa aún más grande de su vida cuando Lurancy, la joven violenta y brusca a la que habían estado cuidando constantemente, se volvió de repente sociable, amable y dócil. Pero había algo más. Lurancy Benham no reconocía a nadie de su familia. En cambio, afirmaba ser Mary Ruff y deseaba irse a su casa. El confundido Thomas Benham se apresuró hacia la casa de los Ruff, que vivía a solo unas cuantas cuadras, para comunicarles los últimos acontecimientos. El padre de Lurancy dijo que ella estaba actuando como una niña nostálgica por su hogar, que deseaba ver a su mamá, a su papá y al resto de su familia. Los Ruff estaban desconcertados. No habían previsto un contratiempo tan sorpresivo. Después de una agitada discusión con el señor Benham, decidieron no tomar ninguna medida por unos días, esperando que se tratara solo de una fantasía imaginaria que iba a pasar si se la dejaban sola. Pero no fue una fantasía. Lurancy seguía tratando a su propia familia como si se tratara de gente extraña y le pedía dejarla ir a su casa. ¿Por qué la escondían de su familia que ella no había visto durante tantos años? El señor Benham volvió a la casa de los Ruff para decirle que algo debía hacerse. ¿Podrían venir a su casa para que Lurancy los viera? Esto podía ayudar de alguna manera. 4 días después de que Lurancy había sorprendido a su familia declarando que era Mary Ruff, el señor Ruff, su esposa y su hija Minerva, la mayor de la familia, llegaron a la casa de los Benham. Al acercarse caminando por la banqueta, a media cuadra de distancia, Lurancy los vio y de inmediato se paró. «¡Es mi madre y mi hermana Neville!», gritó. En su vida real, la verdadera Mary Ruff había estado llamando a su hermana mayor con ese diminutivo por estar demasiado chica para pronunciar su nombre completo. La muchacha se acercó al señor y a la señora Ruff con lágrimas que corrían por sus mejillas. Para ellos, esta fue una experiencia muy perturbadora. Frente a ellos se encontraron una muchacha que no tenía parentesco con ellos, declarando ser un miembro amado de la familia y que ellos habían muerto. Ella habló con ellos de viejos amigos de la familia y de la que habían visitado en Peoria 13 años antes. Preguntó por algunas cartas que Mary Ruff había recibido de algunos amigos poco antes de su muerte. ¿Habían ellos guardado esas cartas? La señora Ruff apenas pudo lograr murmurar que sí las había guardado. La muchacha refirió algunos de los mensajes de estas cartas y cuando la señora Ruff regresó a su casa, encontró que correspondían al contenido de las mismas. Después de la breve visita de la señora Ruff y Minerva, Lurancy empezó a insistir aún más en que debía vivir con ellos. Sus padres sentían que eso iba a ser molesto para los Ruff, porque temían que su buen humor iba a desaparecer para dar lugar a sus violentos ataques, transformándola en el viejo caso mental que había sido.
Para los Roth, estaban convencidos de que el conocimiento de la joven en los asuntos familiares era algo más que una simple casualidad. No sabían con precisión qué era, pero se daban cuenta de que todo el asunto resultaba bastante extraordinario. Laurence Benham, como si fuera Mary Roth, volvió a vivir con los Roth el 11 de febrero de 1878. Iba a ser solo una visita que duraría hasta el mes de mayo, y dijo, porque Los Ángeles les habían dado solo ese tiempo. ¿Se trataba realmente de Mary Roth quien visitaba a sus padres en la persona de Laurence Benham? Y si así fuera, ¿dónde estaba la verdadera Laurence? Ellos se lo preguntaron y ella respondió que ella era su propia hija y que iba a probárselos. ¿Qué sucedió con Laurence Benham? Ella estaba en otra parte, la estaban atendiendo y regresaría cuando estuviera curada tanto mental como físicamente. Cuando Laurence estuviera lista para volver, entonces Mary se iría. Tal estado de cosas tenía que atraer más amplia atención a la correspondiente investigación. El libro del Dr. Stevens, de Walseca Wonder, es una obra muy bien escrita basada sobre su conocimiento personal del caso. William James también llevó a cabo investigaciones y describió sus descubrimientos ampliamente. Los periódicos de aquella época de Chicago y a sus alrededores consideraron el caso de Laurence Benham, Mary Wolfe, como un tema de gran interés y le dedicaron muchas columnas. Sin lugar a dudas, permanece el hecho de que por 15 semanas Laurence Benham vivió la vida de Mary Wolfe con su familia y entre sus amigos. Su carácter de manera de comportarse resultaban idénticos a los de Mary Wolfe, a quien ella nunca había conocido. Por ejemplo, cuando la señora Rolfe le trajo la caja con las cartas sobre las que Mary había preguntado, la muchacha sacó de ella un pequeño collar y le dijo al señor y a la señora Rolfe que era el que ella había hecho cuando era niña para llevarlo a una fiesta, lo que resultaba completamente cierto. Cuando el señor Rolfe le preguntó si podía recordar cuándo se habían cambiado a Texas, en 1857, cuando Mary tenía 11 años de edad, la joven respondió rápidamente que lo recordaba muy bien. Especialmente se le había grabado la vista de los indios a lo largo del río Rojo y los juegos con la pequeña hija de la señora Redder que viajaba en el mismo grupo. Describió también algunos parientes que habían muerto después de Mary Roth y con toda precisión pudo identificar tanto las fotografías y los nombres como el parentesco, así como a algunos amigos de la familia. Cuando la señora Roth sacó un gorro de terciopelo que había pertenecido a la verdadera Mary, Laurence lo tomó rápidamente y lo identificó como el que ella había usado cuando le había cortado el cabello muy corto después de una grave enfermedad. Una de las cosas más sorprendentes fue cuando ella describió con todo detalle el funeral de Mary Roth, incluyendo el pequeño incidente que había presentado unos momentos antes de los servicios en el cuarto de la señora Roth. Las únicas personas que habían estado presentes en ese incidente habían sido los padres de la muchacha, y ellos no se lo habían dicho a nadie. Día tras día, semana tras semana, la extraña experiencia seguía. Los Roth estaban convencidos de que la mujer a la que conocían como Laurence Benham había sido reemplazada por su hija muerta hacía muchos años. Aún el doctor Steven estaba sorprendido cuando, durante una de sus investigaciones, Laurence de repente le preguntó si deseaba recibir noticias de su hija Emma. Después de la sorpresa, el doctor le dijo que estaría muy agradecido si ella le proporcionase alguna información. Laurence le dijo que recientemente había estado conversando con Emma y que ella le había dicho que se sentía feliz y que deseaba que sus padres lo supieran y que le gustaría estar con ellos. La joven describió a Emma Angela Stevens, que había fallecido en marzo de 1849, y la descripción era sorprendentemente exacta, hasta llegar a detalles tan minuciosos como la cicatriz en forma de X que la hija del doctor tenía en la mejilla y que debido a una infección tuvo que sufrir una intervención quirúrgica. Mientras tanto, el tiempo de Mary Roth se estaba acabando. El 16 de abril de 1878, ella comunicó a los Roth muy pronto que tendría que irse. Se sentaron entonces por varios minutos y Mary empezó a temblar como si tuviera fiebre.
Después cayó hacia adelante como un desmayo y se quedó inmóvil. Unos momentos más tarde abrió los ojos, aturdida, indiscutiblemente, claro, y susurró: ¿Dónde estoy? Lurancy Venom había vuelto a ser Lurancy Venom, pero por un breve periodo, porque Mary volvió y continuó como antes hasta el 21 de mayo. Ese día a las 11 a.m., después de despedirse de sus familiares y amigos y darles algunos consejos, Mary dejó abierto el camino para el regreso de Lurancy, puesto que Mary había advertido a los Roth la hora exacta en la que iba a ocurrir. Los Venom se encontraban presentes cuando Lurancy abrió sus ojos volviendo en sí. Dijo a sus padres que se sentía como si hubiese dormido durante largo tiempo, aunque se daba cuenta de que este no era el caso. Los médicos llegaron, preguntaron y examinaron, y se fueron igualmente descontrolados por lo que vieron y observaron. En julio de 1878, el Dr. Stevens declaró a Lurancy sana como una monedita de oro, física y mentalmente. Él recibió una carta de Lurancy escrita con lápiz donde le agradecía sus servicios y paciencia. Esta carta no tiene semejanza alguna con otros escritos que Mary Roth había hecho, aunque los mismos dedos habían sostenido el lápiz. Lurancy Venom llegó a ser una atractiva joven que se casó con George Berning, un granjero que vivía cerca de Watseka. Se cambiaron a Rawlins Country, en Kansas, y ella tuvo 11 hijos. En 1940, a los 76 años, aún vivía en California, pero no le gustaba hablar de esas 15 semanas de su adolescencia, cuando desconcertó por completo a la ciencia. Las evidencias de su caso son muy numerosas. Lo que hizo se encuentra muy ampliamente atestiguado, pero cómo y por qué sucedió es algo que todavía debe de ser resuelto.